Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de Lev Vygotsky. Yo soy Carlos Itzá. Yo soy Itzel Tuyú. Yo soy Brian Ávila. Yo soy Ariel Ixul. Yo soy Gabriel Ramallo. Yo soy Candy Canto. Yo soy Adolfo Mejía. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de este programa que se llama No te educa. En esta sección vamos a tratar sobre algo que hace mucho ruido en cuestión en pedagogía, que es sobre la teoría de Lev Vygotsky. Para ello hemos invitado a un especialista. Él es doctor en pedagogía y en psicología, el doctor Brian Ávila. Bienvenido, Brian. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, Brian, sabemos toda esta gama sobre los paradigmas. Quisiera que nos mencionaras algunas diferencias entre el paradigma humanista y el paradigma, pues, sociocultural. ¿Qué nos puedes comentar? Muy bien, pues primero comenzaremos con lo que es la explicación del paradigma humanista. Humanista. Sí. Este paradigma es una corriente en la cual tiene como propósito o se enfatiza en los significados, el valor y la dignidad que tiene hacia las personas. Esto con el fin de potencializar su actividad, libertad y autonomía en el entorno en que se desenvuelve. ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. Y con bueno, ya nos comentaste ahora sobre el paradigma humanista, ¿no? Y pues sobre el sociocultural, ¿qué nos puedes mencionar sobre eso? Bueno, ¿y qué teorías o ideas fueron las que influyeron a este paradigma? Bueno, primero cabe mencionar que el paradigma sociocultural se basa en el análisis de la conciencia. Entonces se ve influenciado por el materialismo dialéctico, en donde la conciencia es la unidad de los procesos fisiológicos que participan activamente en la interacción del hombre, su mundo exterior y su propio ser del hombre. Muy bien. ¿Y qué representantes tuvieron este paradigma? Bueno, pues el máximo representante del paradigma sociocultural fue Lev Vygotsky, quien fue el que construyó todas estas ideas e investigó, pero también hay otros representantes, quienes son Hegel y Marx, los cuales son filósofos alemanes. Muy interesante, Brian. Pues muchísimas gracias por este conocimiento que nos has compartido. Pues continuamos con el reportaje. Bueno, ya explicamos qué son las teorías humanistas, la teoría sociocultural, pero ¿quién es Lev Vygotsky? ¿Qué datos bibliográficos tenemos? Pues tenemos a nuestra compañera un enlace de un reportaje con nuestra compañera Candy. Candy, ¿dónde te encuentras? Saludos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿cuál fue el nombre completo de este personaje? Él se llamaba Lev Semyonovich Vygotsky. Él nació en 1896 en Orsha, Rusia. En 1913 empieza sus estudios de Derecho en la Universidad de Moscú. 4 años después termina esto y vuelve a su ciudad natal. Y ahí es donde empieza las clases tanto de psicología como de lógica. En 1917 empieza la Revolución de Octubre y Vygotsky se empieza a relacionar con lo que es la política. En 1924 comienza a tener fama gracias a un discurso de neuropsicología que imparte. Y entonces él empieza a dar clases y a trabajar como investigador y profesor en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú. Y en 1926 él deja este trabajo debido a que se enferma de tuberculosis. Y en 1934 él fallece debido a esta enfermedad. Ahora volvemos contigo, Carlos. Bueno, pues te agradecemos, Candy, por ese reportaje que nos has brindado. Y bien, pasando a otro punto, pues vamos a tener una cápsula informativa de parte de nuestro compañero Gabriel Ramallo. Y él nos va a hablar sobre los 11 principios de la teoría de Vygotsky. Acompáñame. Vygotsky desarrolló su teoría a partir de 11 principios
La número 1 nos habla acerca de que el hombre es un ser histórico, social. Esto quiere decir que él va a crear su propia perspectiva a partir de su entorno inmediato. Número 2. El individuo está determinado por las interacciones sociales. Esto quiere decir que el individuo podrá desarrollarse si su entorno se encuentra o le brinda un aspecto de armonía. Estos dos principios se pueden ver reflejados dentro de un aula de clase, ya que el estudiante se podrá desarrollar de una mejor manera si el ambiente social es agradable a él. Al igual se puede ver ese aspecto social entre la interacción entre alumnos. Número 3. La actividad mental es exclusivamente humana y resultante del aprendizaje social. Número 4. El desarrollo es un proceso largo, marcado por saltos cualitativos que ocurren en 3 momentos, los cuales nos menciona que la filogénesis es el origen de la especie, la sociogénesis es el origen de la sociedad, la ontogénesis es el origen del hombre y la microgénesis el origen del individuo. Número 5. El desarrollo mental es esencialmente un proceso sociogénico. Vygotsky hace referencia con la palabra sociogénico a que un individuo tiene que desarrollarse en un grupo específico. Número 6. La actividad cerebral superior es simplemente una actividad nerviosa o neuronal. Número 7. La actividad cerebral está siempre mediada por instrumentos y signos. Vygotsky nos quiso recalcar en esos 5 principios que la parte cognitiva se va a desarrollar siempre y cuando haya una parte social. Un ejemplo claro de estos 5 principios está dado cuando un estudiante oye, escucha y se relaciona con el maestro para lograr un aprendizaje. Número 8. El lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Número 9. El lenguaje comprende varias formas de expresión, como por ejemplo la oral, gestual, escritura, artística, musical y matemática. De estos 2 principios, Vygotsky quiso recalcar que el lenguaje es instrumento principal para que haya el desarrollo y sobre todo para que haya una interacción social. Un ejemplo claro de estos 2 principios es cuando un individuo se relaciona a través del lenguaje para poder desarrollar o aprender algo nuevo. Número 10. El proceso de interiorización de las funciones psicológicas superiores es histórico y las estructuras de percepción, la atención voluntaria, la memoria, las emociones, el pensamiento, el lenguaje, la resolución de problemas y el comportamiento asumen diferentes formas, de acuerdo al contexto histórico de la cultura. Número 11. La cultura es interiorizada bajo la forma de sistemas neurofísicos que constituyen parte de las actividades fisiológicas del cerebro. Vygotsky nos habla sobre el concepto de interiorización. Esto trata de un mero traspaso o comunicación desde un exterior a un interior. Se trata de una larga serie de procesos evolutivos que implica una reconstrucción interna. Se resalta la importancia del siguiente proceso: habla social y habla exterior. Bueno, pues muy interesante cápsula, queridísimo amigo Ramallo. Y pues vamos a tener un reportaje igual muy interesante con nuestra compañera Itzel Tuyup, la cual nos va a hablar sobre la relación entre aprendizaje y desarrollo de, claro, nuestro amigo Vygotsky. Muchas gracias, Carlos. La relación que tiene el aprendizaje y el desarrollo es interrelacional desde el momento en que nace el niño, ya que el niño tiene su propia historia desde antes de que entre al ámbito escolar. Pues desde el momento en que nace, el niño interactúa con su entorno, con sus padres, con sus hermanitos, con toda su familia.
Una característica importante del aprendizaje es la interacción con lo social. ¿Cuál es el papel de la social? El papel de la social es muy importante ya que influye en la manera de pensar del niño, en cómo pensar y en qué pensar. Este desarrollo social tiene 3 niveles: el nivel interactivo inmediato, el nivel estructural y el nivel cultural o social general. El nivel interactivo inmediato es precisamente la interacción que tiene el niño con el individuo, o sea, con las personas. El nivel estructural es el nivel estructural está constituido por medio de lo social, o sea, la interacción de la escuela y de la familia, cómo se comportan. Y el nivel cultural o social general está constituido por la sociedad en general, o sea, el tipo de lenguaje, la costumbre que tiene en ese lugar, etc. Un ejemplo claro de este tipo de aprendizaje es cómo desarrolla el aprendizaje el niño en un medio rural y el niño en un medio urbano. Pongamos que van a aprender matemáticas. En un medio rural, el niño va a aprender muy distinto a como aprende un niño en el medio urbano, puesto que en el medio rural pues tienen escasos recursos. Entonces, en las escuelas casi nunca hay internet. Entonces, la manera en que van a aprender es por medio de la pizarra y papel. Sin embargo, en el desarrollo de aprendizaje que tiene el niño urbano, pueden ser apoyo con la tecnología, o sea, con algún software, explicarles algún tema. Entonces, es muy distinto en la forma que están aprendiendo. Les dejo con mi compañera Candy, que va a seguir explicando esta teoría. Muchas gracias, Itzel. Bueno, ahora hablaremos sobre el papel del sujeto en el proceso de aprendizaje. Vygotsky considera al sujeto como un ente social que es capaz de aprender gracias a la interacción que tiene con su medio. Ahora, otro punto importante de su teoría es el proceso de apropiación de la cultura. Vygotsky considera que el desarrollo del niño y su adaptación no tenían nada que ver con su proceso biológico, sino más bien con la comprensión de su medio a través de la cultura. Es entonces cuando el niño nacía pues, en cierto lugar, pues ya estaba como que influenciado, ya tenían ciertas ideologías, ciertas costumbres, que al final de cuentas el niño terminaba tomándolas como propias en el desarrollo de su proceso cognitivo. Por otro lado, Vygotsky propone 2 niveles evolutivos. El primero es el nivel evolutivo real. Este era el nivel de desarrollo de las funciones mentales del niño. Suponía que las actividades de los niños que podían hacer por ellos mismos, sin la ayuda de un adulto, estas reflejaban o eran indicativas de sus capacidades mentales que los niños tenían. Por otro lado, tenemos el siguiente nivel evolutivo, pero lo va a explicar mi compañero Brian. Gracias, Candy. Ahora ya les voy a hablar acerca del nivel de desarrollo potencial. Como ya se habló anteriormente, el nivel evolutivo real es donde la persona da solución o resuelve los problemas de forma independiente. Ahora, en el nivel de desarrollo potencial, la persona necesita la ayuda de una persona exterior en donde le va a ayudar a resolverlo. Entonces se está hablando de un nivel de desarrollo potencial. Ahora vamos a ver acerca del plano intrapsicológico y el interpsicológico. Primero, el plano intrapsicológico es un plano individual en donde la persona tiene su propia perspectiva o puntos de vista acerca de las características de su propio desarrollo, de sus capacidades psicológicas. En cambio, el plano interpsicológico es aquel conjunto, cúmulo de interacciones y relaciones entre diversas personas en una sociedad. Muy bien, ahora les voy a hablar acerca del proceso de internalización. Este proceso se entiende como las transformaciones psicológicas en el individuo
a través de herramientas y signos. Estas operaciones o transformaciones se presentan como actividades externas que luego con el paso del tiempo se van construyendo y después se manifiestan como actividades internas. Por ejemplo, la práctica de un deporte por transmisión cultural. Esta se va desarrollando de generación en generación hasta que se convierta en un conocimiento propio de la sociedad, que seguidamente pasa a ser parte del plano de aprendizaje del individuo, es decir, intrapersonal. Continuamos con el compañero Carlos. Bueno, gracias, Brian. Existe en la teoría de Vygotsky una ley que se llama Genética General de Desarrollo Cultural. En ella menciona que el funcionamiento mental superior se adquiere a partir de la interacción social. Es decir, que a un individuo no lo puedes estudiar a partir de sí mismo en sus procesos cognitivos, sino antes estudiarlo a partir de la interacción social que tiene en su entorno. Lógicamente, a partir de todo lo que vive, de lo que experimenta, de lo que habla con los otros individuos. Lógicamente, estas habilidades comunicativas se desarrollan primero a nivel social, obviamente, y también psicológico. Psicológico, pues nos referimos al individuo en sí. Lógicamente, el producto de todo esto es la internalización. La internalización es la reconstrucción interna que se manifiesta en una operación externa, es decir, que lo que él ya aprendió y se le ha quedado dentro le ha generado un cambio en su persona, por lo cual al hacer una acción, pues lógicamente se logra que esa perfección de ese conocimiento o de ese aprendizaje. Existe también algo que menciona muy importante Vygotsky, que es la mediación de instrumento y signo. En ese sentido también menciona que nosotros transmitimos o generamos símbolos para poder explicar o dar a conocer algo. Por ejemplo, los símbolos. Por ejemplo, si vemos a ver una calaverita y nosotros decimos que es veneno, es algo que no podemos tomar o podemos beber o consumir. Otro ejemplo, pues el más claro y es propio del ser humano, pues es el lenguaje, el cual nosotros nos surge a partir de que nosotros tenemos la necesidad de comunicarnos y de interrelacionarnos con los demás. También otro elemento muy importante, gran aportación de Vygotsky, es la zona de desarrollo próximo. En ella menciona Vygotsky que el aprendizaje se da a partir de adecuar el conocimiento, el aprendizaje, la interacción, según el nivel evolutivo del niño o del estudiante. En sí, la definición que nos proporciona Vygotsky es que la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo real y el potencial. El nivel de desarrollo real es aquello que por sí solo el individuo puede hacer sin ayuda de nadie. Y el potencial, por lógica, pues es ya tener algo que yo no puedo hacer por sí mismo, sino que el nuevo conocimiento que voy a adquirir necesito de alguien, ya sea experto a mí o que necesite de su guía. En eso podemos mantener el nivel educativo a través de que el aprendizaje nos apoya un profesor o algún estudiante que es experto a nosotros. Regresamos contigo, Candy. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora tenemos a otro invitado especial que es Gabriel Ramallo. Adelante. Él nos va a hablar sobre la influencia social en el desarrollo cognitivo. Para empezar, cabe recalcar que Vygotsky nos hablaba sobre la cultura, cómo impactaba en la parte cognitiva del individuo. Vygotsky nos habla sobre el aspecto de la cultura que va a tener mucha relevancia en la parte del individuo. Te pongo como ejemplo estar aquí, ¿no? Obviamente en el estado de Yucatán. Pues sabes que obviamente nosotros practicamos sobre Hanat Pisham, algunos de esos eventos. Entonces a eso se refiere la parte de la parte de la tradición que tenemos.
cómo va a influenciar el individuo. Ahora bien, la parte social, Vygotsky nos habla sobre que el individuo va a ser impactado sobre el aspecto inmediato que va a tener. Me voy a referir al aspecto inmediato pongamos como ejemplo a un niño que tiene a sus padres. Entonces él va a ser impactado para que obviamente se desarrolle su conectividad de él. Debido a que están muy cerca de él, ¿no? Pasa Sí. mucho tiempo. Ah, ok. La otra parte es, vas a hablar sobre el lenguaje y el desarrollo cognitivo, ¿no? Sí, sobre esta parte Vygotsky nos habla que el lenguaje está separado del conocimiento. Es un aspecto de que según la etapa del año que va a tener el niño, va a intervenir tanto el conocimiento como el lenguaje. Para darte una referencia de esto, pues Vygotsky nos habla que va a partir de los 3 años, cuando el conocimiento y el lenguaje se van a juntar para así desarrollar un aspecto cognitivo en el individuo, obviamente en el niño. Interesante. Qué interesante, Ramayo. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Itzel. Gracias, Kant. Vygotsky nos afirma que los niños nacen con funciones mentales elementales, las cuales son percepción, atención, sensación y memoria. Estas por medio de la interacción cultural se pueden reforzar. Cada cultura tiene su manera de actuar, por lo que él denominó, o sea, Vygotsky denominó herramienta de adaptación intelectual. Estas herramientas permiten a los niños utilizar sus habilidades mentales básicas, o sea, esas funciones mentales elementales, para que aprenda de manera que le permita adaptarse a la cultura. Un ejemplo claro de esta herramienta, que son estrategias de las culturas, es cuando en unas culturas, para que refuercen o para que desarrollen más la habilidad de memoria, pueden utilizar notas. En otras culturas utilizan el que relacionan alguna palabra con lo que están aprendiendo. Está el caso cuando enseñan razones trigonométricas. En nuestra cultura nos enseñan de que relacionemos la palabra coca con esas razones para que recordemos cuáles son las relaciones que tiene. O sea, como seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de algún ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa y el tangente de algún ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, de la palabra coca. Mientras que en otras culturas utilizan diferentes estrategias para que puedan memorizar eso para pensar. Regresamos con Candy. Gracias, Itzel. Bueno, ahora tenemos a un invitado especial que es Adolfo Mejía y él nos va a hablar sobre el papel de los adultos en el desarrollo cognitivo del niño. Adelante. Gracias. Bien, Candy. El papel que desarrolla un adulto en el proceso, en el desarrollo cognitivo de un niño, para Vygotsky es muy importante. Los adultos transmiten herramientas para una adaptación intelectual. Para Vygotsky son 4 funciones elementales que el niño necesita ser los propios, necesita internalizarlos. Para ello, para Vygotsky son atención, sensación, percepción y memoria. Bien, un claro ejemplo, a ti te sucedió y a mí también. Nuestro primer contacto con un adulto desde muy temprana edad, primero son nuestros padres y durante nuestro proceso educativo, el siguiente adulto quien lo tenemos enfrente en un aula ya más exacto es el profesor. Bien, entonces esos niños ingresan a una escuela y el maestro los confronta de manera directa mediante actividades escolares para guiar su proceso educativo hacia un aprendizaje formal. Bien, esas tareas ayudan a los niños a adquirir motivos, métodos para dominar el mundo adulto. Es decir,
todas las actividades que el profesor les marca tienen la finalidad de que puedan al final comprender el mundo adulto. Es complejo, sí, pero poco a poco irán internalizando. Ya mencioné anteriormente las funciones fundamentales. En concreto, el papel que desarrolla un adulto es guía, mediador y podría ser hasta un transmisor de conocimientos. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Ahora vamos a pasar con un reportaje que nos trae Areli y nos va a hablar sobre el otro más experto. Gracias, Candy. Esto se refiere a cuando alguien tiene la mejor habilidad o tiene una mejor comprensión que otra persona. Esto es respecto a una tarea, un proceso o un concepto, pero no quiere decir que siempre tiene que ser un maestro o un adulto, sino que también puede ser otro alumno. Por ejemplo, cuando una persona sabe más sobre un tema como ecuaciones de segundo grado y la otra persona no sabe o no conoce cómo resolverlas, entonces ese es el concepto del otro más experto. Regresamos contigo, Candy. Muchas gracias, Areli, por tu reportaje. Al día siguiente. Muy buen día a todos. Ahora vamos a continuar con la sección y ahora vamos a hablar sobre las implicaciones educativas en la teoría de Vygotsky. La sección va a estar a cargo de Carlos. Carlos, te invito. Gracias, Candy. Buen día. Buenos días. Platícanos un poco sobre él. Bueno, pues Vygotsky, pues como sabemos, creo que ya se está platicando mucho de esto, implicaba en la cuestión de la cultura, ¿no? La cuestión de la sociedad. Y pues una de las implicaciones que él tenía, que mencionaba, que propone, es que realmente al individuo, o ya sea el estudiante o a la persona misma, se le tenía que ver desde el aspecto social, en cómo se desenvuelve dentro de la sociedad. Y lógicamente pues a partir de ello tú puedes analizar a un individuo de manera ya individual, ya más singular, ¿no? Pero en el ámbito educativo podemos mencionar que esto pues implicaba que interrelación entre los compañeros con el maestro, también involucraba mucho en el aprendizaje de su entorno, así es. Y lógicamente Vygotsky proponía que al haber este diálogo entre profesor, estudiantes y la misma cultura ya insertada dentro del estudiante, podían ver y tener una visión más real del entorno. Es algo ya más palpable, más real, vale la redundancia, ¿no? Y pues lógicamente pues el profesor de cierta manera vuelve expertos a los estudiantes al ser él mismo un experto y pues ser aquel que da el conocimiento, ¿no? Ok, de acuerdo. Muy bien. ¿Es todo? Pues sí, me dejo las explicaciones que manejaba Vygotsky y pues es lo que te puedo compartir. Bueno, muchas gracias, Carlos, por compartirnos tus conocimientos sobre esto. ¿Puedo mandar un saludo? Bueno, claro. No quiero mandar saludos primero a mi mamá y pues en segundo lugar a la maestra Estelita. Muchos saludos, maestra. Muy bien. Es todo, gracias. Gracias. Ahora pasamos con Adolfo. Muchas gracias, Candy. La primera diferencia es con respecto a los procesos de aprendizaje. Para Piaget propone un aprendizaje activo. Es decir, no es posible aprender por otra persona, sino que cada persona tiene que aprender por sí mismo. Por el contrario, Vygotsky propone una participación guiada. Él desarrolla un modelo eminentemente social donde dice que el niño no puede afrontar o confrontar el mundo como un problema, sino que parte del principio que el niño tiene que enfrentarlo colaborando con otros. Como segunda diferencia se da con respecto a la naturaleza del niño. Para Piaget propone que el niño es egoísta, es decir, el niño cree tener la razón, que sus afirmaciones creen contener una verdad absoluta. Por el contrario, Vygotsky propone a un sujeto como una especie de aprendiz, en donde puede descubrir, explorar. Pero estas acciones las realiza
con la mediación del docente. Como una última diferencia es la construcción del conocimiento. Para Piaget es individualizada, es decir, el niño tiene una interacción con sus herramientas o material didáctico en la cual él crea sus propias conjeturas. Para Vygotsky se da de forma interactiva, es decir, para Vygotsky es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio como algo, se entiende como algo social y cultural, no solamente físico. Regresamos contigo, Candy. Muchas gracias por tu reportaje, Adolfo. Bueno, el programa de hoy ya está casi por terminar, pero tenemos una última invitada. Ella es Ariel Itul. Adelante. Mucho gusto. Bueno, tú nos viniste a hablar sobre las fortalezas y áreas de oportunidad, ¿verdad? Bueno, ¿puedes empezar con las fortalezas? Sí, tenemos como primer punto que en este paradigma podemos encontrar que el sujeto reconstruye su modo sociocultural, es decir, que en el mundo en el que vive, él mismo tiene lugar con respecto a su desarrollo. Entonces puede construir progresivamente sus funciones psicológicas superiores y su conciencia con respecto a su convivencia que tiene. Órale, muy bien. Sí, tenemos otra también que dice que el maestro tiene que ser un agente cultural con el alumno, ya que enseña en un contexto de prácticas y de medios socioculturales. En ellos, es decir, él mismo es un mediador entre el alumno y el saber, porque le va a brindar las herramientas para poder el alumno mismo construir su propio conocimiento. Okay. Y también tenemos que, como el alumno tiene que tener un aprendizaje dinámico, se trata que él tiene que convivir con otras personas para que él mismo tenga experiencia y construya su propio conocimiento. Y eso es algo muy bueno, ¿verdad? Así es, porque él mismo interactúa con otras personas. Muy bien. Estas fueron las fortalezas, ¿no? Así es. Ahora, ¿me puedes hablar sobre las áreas de oportunidad, por favor? Sí, también tenemos ahí que es complicado dar el aprendizaje, ya que si la misma persona no toma en cuenta el desarrollo que tiene un individuo en su contexto sociocultural, pues él no va a poder darle herramientas para que pueda construir su propio conocimiento. ¿Y como en qué situación se podría dar esto? Podemos decir que si una persona no conoce, no sé, de dónde viene o digamos que los problemas que tiene antes, la misma persona no podría darle como que herramientas o consejos para que la misma persona pueda experimentar. Ok, como que solucionar el problema o algo así, ¿no? Okay. Igual tenemos que en ese mismo contexto el maestro debe apoyar y dar ciertas herramientas para que propicie el desarrollo al alumno. Y el alumno mismo tiene que requerir de una interacción social. Interesante, Adeli. Bueno, muchas gracias por tu aportación a este programa y pues nos vemos en un momento. En conclusión de todo lo ya expuesto, se puede decir que lo que realmente le interesó a Vygotsky fue el estudio y el análisis de la conciencia y de las funciones psicológicas superiores en todos sus aspectos. Para esto, él estudió las complejas relaciones de los procesos psicológicos y socioculturales, ya que Vygotsky sostiene que la cultura es un factor muy importante para el desarrollo humano, porque es por medio de la interacción del hombre con la sociedad lo que permite desarrollar el aprendizaje, y la cultura nos aporta las herramientas esenciales para la vida del hombre. Bueno, pues ha sido un placer, Candy, por Igualmente, Carlos, igualmente. esta sección de hoy. Pues te agradezco mucho y pues nos esperamos para la siguiente emisión de este programa. Su programa favorito, ¿cómo se llama, Candy? No te educa.
por tomar un momento de su tiempo para ver este video. Esperemos que sea de gran utilidad para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.